Muy bien, muy buen día. Una sesión más, estructura y programación de computadoras. Soy ingeniero Sebastián Gabriel, y como siempre lo he dicho, continuemos viendo estos temas de interés para todos nosotros. Vamos a ver, vamos a conocer los sistemas de entrada y salida. Sistemas de entrada y salida, componentes de hardware y software que permiten la comunicación entre el computador y el mundo exterior. ¿Quién es el mundo exterior? Nosotros, ¿vale? Los dispositivos de entrada, teclado, mouse, son dispositivos que envían datos a lo que son las memorias, o la memoria. Los de salida, el monitor, las bocinas, las impresoras, muestran resultados procesados. Y los de entrada y salida o E-diagonal, S mixtos, pendrive, las pantallas táctiles, realizan ambas tareas. No sé si ustedes han visto una pantalla táctil cuando vas al banco, que puedes tú redactar ahí, puedes introducir información, puedes ver información también a través de esas pantallas, etcétera, etcétera, etcétera. Los subsistemas de entrada y salida se encargan de gestionar el tráfico de información y adecuar las velocidades entre los componentes físicos y el procesador. Funcionan mediante un conjunto de componentes estructurados. Los controladores de entrada y salida, lo que es el hardware, son circuitos que actúan como traductores o interfaces entre lo que es la placa base y el dispositivo físico externo. Los módulos de entrada y salida son esos software que administran los datos utilizando funciones. El dispositivo avisa al CPU cuando está listo. O acceso directo a memoria. Entiendo que ciertos dispositivos leen, escriben en la memoria RAM directamente, pero no se todo el procesador central. Y los drivers o los controladores son los programas de software específicos que permiten al sistema operativo interactuar con el hardware de entrada y salida. Estos últimos son muy importantes, ya que sin ellos no existe comunicación entre lo que es el equipo de cómputo y el hardware que nosotros estemos conectando, ¿vale? Si no existen esos controladores, pues realmente no hay comunicación y no puedes utilizar esos dispositivos. Hay un sinfín de drivers, hay un sinfín de páginas. Cuando tú tienes un equipo de cómputo sin internet, imaginemos una computadora de escritorio y ocupas tener Wi-Fi o poder conectar el cable Ethernet y conectes el cable o tratas de conectarte a una red Wi-Fi, pero realmente no te parece nada. No puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque no existe ese controlador que te ayuda a enlazar lo que es la computadora y el dispositivo. Descargas, lo instalas y posterior a eso ya puedes poder utilizar esos dispositivos. Ya te puedes conectar al Wi-Fi, ya puedes utilizar el cable Ethernet para conectarte a Internet y todo eso. ¿Qué son los periféricos? Son los dispositivos de hardware externos que se conectan a un sistema informático para ampliar sus funciones, permitir el intercambio de información entre lo que es la computadora y el usuario u otros sistemas, dividiéndose principalmente en categorías de entrada, salida y también de almacenamiento. De entrada, introducen los datos al sistema, ya estuvimos viendo, estuvimos hablando de teclados, el mouse, teclado, perdón, mouse, micrófonos, cámaras web. ¿Cuáles son los dispositivos de salida? Pues son los que muestran los resultados procesados por las computadoras. Son monitores, altavoces, impresoras. Los de entrada y salida permiten ambas funciones, por ejemplo, pantallas táctiles o impresoras multifuncionales. Esas impresoras que nos permiten imprimir, pero también escanear un documento e introducir esa información a nuestro equipo de cómputo. De almacenamiento sirven como memoria auxiliar para guardar datos, perdón. Algunos ejemplos son los discos duros externos, memorias USB, micro USB, ¿no? Todos esos dispositivos que nos ayudan a almacenar información. Hace años también
Cuando recién empezaron a salir los MP3, MP4 también nos ayudaban a almacenar información. ¿Qué información almacenaban? Música. Recordemos, toda información o todo dato, así se le conoce a las imágenes, a los archivos, a los videos, a la música o datos. Archivos. Vamos a ver ciertas definiciones. Los lenguajes de programación se dividen según su nivel de abstracción del hardware. En el lenguaje máquina, el lenguaje ensamblador y lenguaje de alto nivel. El ensamblador y el código máquina forman parte de los de bajo nivel. Cada uno representa una etapa distinta de la cercanía con el equipo físico y las facilidades del uso humano. ¿Qué es el lenguaje máquina? El lenguaje máquina es el nivel más bajo de programación. Existen secuencias de instrucciones codificadas en código binario, los ceros y unos que ya previamente hemos visto en sesiones anteriores, que la CPU de un dispositivo interprete directamente. Es único para que la arquitectura de hardware y, perdón, es único para cada arquitectura de hardware y es el resultado final de cualquier compilación de código. Es el único idioma en que una computadora entiende. El lenguaje máquina, los ceros y unos, el sistema binario. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel que se comunica de forma directa con el hardware de la computadora. Vamos a ver a continuación el siguiente video. Voy a iniciar una serie de vídeos sobre historias de lenguajes de programación, así que esta es una de las primeras, espero la disfruten y déjenme en los comentarios de qué lenguaje de programación quisieran que agregue a esta serie de vídeos que se vienen potentes. Bueno, sin más, empecemos. La programación es como un lenguaje universal, algo que millones de personas en todo el mundo usan para dar vida a las máquinas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? Hoy nos remontamos al principio, cuando los humanos por primera vez lograron comunicarse con una computadora a través de un lenguaje primitivo, pero poderoso: Assembly. Para entender el impacto de Assembly necesitamos situarnos en la década de 1940, una era marcada por avances tecnológicos cruciales, muchos de ellos impulsados por la necesidad de resolver problemas complejos durante la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, las primeras computadoras electrónicas, como el ENIAC, eran gigantes monstruosos llenos de tubos de vacío, ocupando habitaciones enteras. Pero había un problema, un gran problema. Estas máquinas, aunque eran capaces de realizar cálculos a velocidad increíble para su tiempo, solo entendían un idioma, el código binario, una secuencia interminable de ceros y unas que representaba cada operación que la computadora debía ejecutar. Y escribir en binario era muy agotador. Los programadores pasaban días y semanas escribiendo secuencias enteras de código binario, solo para realizar tareas sencillas, y más allá de la complejidad, era propenso a errores. Un cero mal colocado y todo fallaba. Fue entonces cuando surgió la necesidad. Ojo aquí, que hoy en día aún no seguimos tan lejos de esa realidad, ¿no? Cuando tú estás realizando un código de programación, o estás programando algo en el código fuente, siempre hay errores, ¿ok? Que te llega a faltar un punto, una coma, una diagonal, alguna letra, declarar alguna variable. Pero ahora imagínense si eso es frustrante, como era antes, cuando solamente utilizaban ceros y unos. Más o menos una idea. De crear un lenguaje que fuera un puente entre el hombre y la máquina. Y así nació Assembly. Aunque no fue una obra de una sola persona, uno de los pioneros en su desarrollo fue el matemático y físico británico Kathleen Booth, quien escribió algunos de los primeros lenguajes ensambladores mientras trabajaba en la Universidad de Birkbeck a finales de la década de 1940. En esencia, Assembly es un lenguaje de bajo nivel, que sigue siendo muy cercano al hardware, pero con una diferencia crítica. No era un lenguaje de alto nivel, como los que usamos hoy en día, pero era un avance monumental. En lugar de escribir 101010, los programadores podían escribir algo más manejable como un mode, add o un GMPM. Estas palabras clave, llamadas mnemónicos, representaban instrucciones específicas para el procesador. De repente, la programación se volvió un poco más manejable, aunque seguía siendo un trabajo preciso y arduo. Los primeros lenguajes de Assembly eran diferentes según el hardware de la computadora. Cada procesador tenía su propio conjunto de instrucciones, lo que hacía que programar en distintas máquinas fuera casi como aprender un idioma nuevo cada vez.
lenguajes. Entonces, ¿cómo funciona Assembly? Imagina que estás hablando con alguien en su idioma nativo, pero en lugar de frases complejas, solo puedes decirle palabras como ir, tomar, saltar. Cada instrucción en Assembly le dice al computador exactamente qué hacer a nivel de hardware. No hay abstracciones complicadas ni funciones automáticas. Cada línea de código en Assembly tiene un impacto directo en el procesador. Los primeros sistemas que usaron Assembly fueron algunas de las computadoras más emblemáticas de la historia, como el ENIAC, el UNIVAC y el IBM 701. Estos gigantes fueron utilizados para resolver ecuaciones complejas, hacer cálculos balísticos y simular procesos que hubieran llevado meses o años a los humanos. Programadores pioneros como John von Neumann y Grace Hopper contribuyeron enormemente al desarrollo de estos primeros lenguajes, abriendo las puertas a la programación moderna. Aunque Hopper es más conocida por su trabajo en COBOL, fue pionera en este campo, demostrando que la programación podía ser más eficiente. Muchos piensan que Assembly es una reliquia del pasado, algo que pertenece a las primeras computadoras y ha sido reemplazado por lenguajes más modernos. Pero aquí está el secreto. Assembly sigue vivo y muy relevante hoy en día, en aplicaciones donde cada milisegundo cuenta, como en sistemas embebidos, dispositivos móviles, controladores de hardware y videojuegos retro. Assembly sigue siendo la opción perfecta. No hay espacio para el desperdicio. Y Assembly permite optimizar cada operación a nivel de bits. Como reflexiones finales, tenemos que Assembly fue el primer lenguaje que permitió a los humanos hablar el idioma de las máquinas, desde sus inicios en los años 40 hasta su relevancia actual en sistemas críticos. Este lenguaje ha estado en el corazón de la evolución tecnológica. Es un recordatorio de que a veces, para avanzar hacia el futuro, debemos comprender nuestras raíces. Y este es solo el comienzo. En los próximos episodios exploraremos un lenguaje que llevó a cálculos científicos a otro nivel y Interesante, ¿no? ¿Cuáles son las características principales? Pues es un lenguaje de bajo nivel muy cercano a lo que es el código binario. Depende por completo de la arquitectura del procesador, ¿no? Usa mnemónicos cortos de binarios y requiere un programa llamado ensamblador para traducir el código a un lenguaje en máquina. ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente sesión? Simple. Vamos a continuar con lo que es estos temas del lenguaje ensamblador y también vamos a estar viendo ejemplos, ¿sale? Puntos muy interesantes. Vean. Recuerden, no se queden nada más con lo aprendido este día, siempre vayan más allá, investiguen, indaguen y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.